Y ahora vamos a las proyecciones de la economía nacional que presentó hoy FUNIDES en el análisis del último trimestre económico del año. Además se presentó un análisis sobre la institucionalidad económica enfocado específicamente en el comercio transfronterizo, en las aduanas y en lo que se conoce como tramitología. ¿Cuánto tiempo toma poner una empresa, realizar un trámite económico importante para las operaciones de negocio? Nos acompaña el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES, Jauke Mas, quien ha sido el coordinador de este estudio sobre institucionalidad económica. Buenas noches, Jauke. Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Empecemos con las proyecciones económicas. Ustedes hablan en este estudio de que en los últimos meses se ha producido una suerte de desaceleración del ritmo de crecimiento. ¿Cuál es la causa y cuál es la tendencia? Exactamente, o sea, si uno ve los datos de los últimos 12 meses, ves un crecimiento de 5.2%. Si ves los datos de los últimos 9 meses, o sea, enero a septiembre, ves un aumento en la actividad económica de 4.7%. Pero si ves la tendencia de la economía ajustada por factores estacionales y transitorios, ves cómo el crecimiento mes a mes, o sea, enero contra enero y febrero exactamente, etcétera, se ha venido desacelerando de algo así como un 6% a algo así como un 3,5%. La razón es que las principales actividades que están impulsando la economía, tales como la agricultura, la industria y la construcción, están mostrando tasas menores de crecimiento que las que estaban mostrando al comienzo del año. ¿Cómo se proyectan los principales productos de exportación, que supongo que tendrán mucha incidencia en potencial de crecimiento el próximo año? Sí, las exportaciones este año en términos nominales se han estancado porque las de mercancías han bajado y las de la zona franca han subido algo así como un 12-13%. Pero en términos de volumen ha habido un pequeño aumento de 1% porque la caída en las exportaciones se debe principalmente a la caída en los precios de los principales productos. En términos de volumen, los productos tradicionales más importantes como café, azúcar, maní están mostrando caídas y son productos, digamos, de menor importancia los que están mostrando un aumento en volumen. Por ejemplo, el ganado en pie, exportaciones de ganado en pie y oro todavía muestran un aumento en volumen. Para el próximo año nosotros estamos proyectando como otros una desaceleración todavía mayor en el crecimiento de las exportaciones. ¿Por qué? Porque el crecimiento de las economías avanzadas y Estados Unidos continúa bajo. Los precios de las exportaciones principales van a continuar cayendo y la roya va a tener algún impacto obviamente en el volumen de exportación. ¿Y la proyección global que tienen para el 2014? Nosotros para el 2014 estamos proyectando un crecimiento de alrededor del 4%. Menor que el que estamos proyectando para este año, que es cercano al que tiene el Banco Central. Y las razones son estas, ¿no?, que estamos hablando: poco crecimiento de la economía avanzada, continuo deterioro en términos de intercambio. La inversión este año ha estado bien débil, la inversión privada, y no vemos cómo pueda recuperarse, salvo que se inicien algunos de los grandes proyectos. Ahora se ha convertido prácticamente como un elemento de cierta normalidad económica, que Nicaragua tiene pues unas tasas de crecimiento no bajas, pero modestas, pero sostenidas en torno al 4%. Sin embargo, la reducción de los índices de pobreza y la incidencia de esto en los factores sociales, pues no pareciera que haya una relación tan directa. Ustedes han analizado la cara social, por llamarle así, de la economía y de la microeconomía. Sí, no, históricamente, pues, tanto en otros países como en Nicaragua, el crecimiento ha estado asociado a la reducción de la pobreza, pero también interfieren o hay otros factores que hay que tomar en cuenta, tales como, por ejemplo, como los precios de los productos que consumen o producen los más pobres y los programas sociales. Pero sí ha habido una reducción de la pobreza, pero nosotros siempre hemos insistido y nosotros y otros actores, de que Nicaragua, dado los rezagos que tenemos y dado los índices de pobreza que existen, necesitamos crecer no al 4 o 5%, sino al 7 o 8%.
La temática de institucionalidad, sobre la cual se ha hablado mucho en términos generales, en términos políticos. De hecho, FUNIDES ha presentado algunos estudios sobre esto. Esta vez ustedes la abordan, digamos, enfocado de manera más específica en distintos núcleos de los procesos institucionales como el comercio, los trámites, los derechos de propiedad, la seguridad jurídica. ¿Cómo se establece la relación directa entre eso y el desempeño económico? Por ejemplo, en el caso del comercio transfronterizo, entre más ágil es este comercio, más competencia hay, mayor es el mercado que las empresas pueden suplir, y esto baja los costos y hace que las exportaciones sean más competitivas. Este es un ejemplo concreto. En el caso de la tramitología, entre más fácil es formalizar una empresa, más empresas se formalizarán. En el caso de los impuestos, entre más fácil es pagar los impuestos, más impuestos se pagarán. Entonces, esto es un elemento que contribuiría al desarrollo económico. El estudio habla de avances que se han logrado en algunos de estos campos y también limitaciones y propuestas de solución. Detengámonos un momento en la parte del comercio. Aquí se habla y se propone establecer una ventanilla única de comercio exterior. Estamos hablando de trámites para exportar. ¿Cuál es el problema principal para exportar? Bueno, de hecho, en el caso de las exportaciones ya existe una ventanilla única, que es el CETREX. Lo que hace falta es una ventanilla única que también atienda a las importaciones, que también son importantes para bajar los precios de los productos en el mercado nacional. Lo que hace falta en el tema del comercio transfronterizo es una mayor coordinación entre las distintas instituciones. Y eso es tanto cuando las empresas solicitan los permisos para exportar o para importar, que es la parte que más tiempo toma de las exportaciones y de las importaciones. El Doing Business nos indica que son como unos 10 días, que son como 2/3 del tiempo que toma. Y también la coordinación ya en la frontera entre las distintas instituciones. No solo la aduana, sino también la policía, el MACFOR, los distintos ministerios. Ahí habría que buscar cómo replicar ciertas experiencias que ya existen, como por ejemplo la ventanilla única del Puerto Corinto. Ahí ya ciertas instituciones están trabajando de manera coordinada, y lo que habría que buscar es cómo replicar ese tipo de modelo en otros puestos fronterizos. Mercados específicos como el de Venezuela, por ejemplo, que está monopolizado a través de una empresa privada que se llama Albaliniza, encargada de canalizar todas las exportaciones a Venezuela, aunque esta no es una empresa estatal. Todas las empresas privadas de Nicaragua, los mataderos, los exportadores de frijol, los exportadores de diferentes productos, tienen que pasar por ese canal. ¿Eso es eficiente? ¿Se evalúa eso en este estudio de las exportaciones? No analizamos la situación de empresas específicas. Lo que tratamos de hacer es un panorama para las empresas en su conjunto. Pero ¿cómo debería de funcionar, por ejemplo? Es decir, ¿se exporta diferente a México que a Venezuela o a El Salvador? Bueno, uno de los puntos, por ejemplo, es buscar la agilización en el tipo de revisiones que se hacen. Lo idóneo sería que las revisiones sean lo mínimo necesario para fiscalizar, pero de ahí buscar cómo hacer que la mercancía pueda pasar lo más libre posible. Lo que la aduana tiene es un sistema de gestión de riesgos, que es un semáforo que indica, según las características de la mercancía, si va a haber una revisión física de todo el contenido, si solo se van a revisar los documentos o si la mercancía puede pasar libremente. Y ahí lo idóneo sería que la mayor parte posible pueda pasar libremente, lo que observamos es que aproximadamente un 80% puede pasar así. Sin embargo, en países como Chile es como el 90%. Y otro elemento es ciertas discrecionalidades, por ejemplo, que el sistema de gestión de riesgos, el semáforo, indica un tipo de revisión o que a lo mejor que no sea necesario revisión, y los funcionarios determinan que se tiene que hacer una revisión física, por ejemplo. Hay casos de estos ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, donde el tribunal lo que ha hecho es afirmar que tiene que prevalecer, por ejemplo, ese tipo de sistema.
¿Quién es el Sí, destinatario de este estudio? Nosotros, digamos, analizamos cuál es la situación general para el comercio internacional, o sea, qué es lo que lo puede estar impidiendo que crezca más o que tenga costos más altos, ¿no? El tema de Venezuela, digamos, las exportaciones obedecen más que a carácter de transacciones de mercado, sino a otros acuerdos ligados también a la ayuda venezolana y acuerdos políticos y a la situación específica de Venezuela. Volviendo un poco a tu pregunta inicial de por qué esto es importante, ¿no? Uno de los gráficos más reveladores de este estudio es que ponemos una relación entre la institucionalidad, el pilar institucional del Foro Económico Mundial y el crecimiento de los países, más que crecimiento, el nivel de ingreso de los países. Entonces ahí se ve claramente cómo los países que tienen mejor institucionalidad son los que tienen mayores niveles de ingreso y de bienestar de la sociedad. O sea, eso es lo que nos anima en este tipo de estudios, ¿no? Dar información que nos permita a todos, gobierno, empresa privada, sociedad civil, ir mejorando todo este entorno regulatorio para crecer más rápido. Ahora, esta propuesta conduce a un diálogo, a una discusión con el gobierno. Esta mañana estaban ahí presentes los representantes de las aduanas, de las instituciones del gobierno, que supongo que son los destinatarios para establecer un intercambio con ellos. Estuvieron algunos funcionarios de gobierno, pero también es muy importante que desde hace como un mes hemos sostenido reuniones con funcionarios de gobierno y del Poder Judicial y les hemos presentado los resultados del estudio. Ellos nos han dado comentarios y yo creo que esto es una forma de un diálogo que puede ser constructivo y puede llevar a mejoras. Tramitología. ¿Cuánto tiempo toma establecer una empresa en Nicaragua en comparación con otros países de Centroamérica? ¿Cuántas empresas, hay un registro de cuántas empresas se constituyen por año, pequeñas, medianas, grandes? El tiempo que toma es alrededor de los 30 días. En los últimos años ha sido una cifra bastante estable. No hubo muchas disminuciones. Sin embargo, este año, del 2012 al 2013, se implementó un documento único de registro donde empresas se pueden registrar simultáneamente con el INS, con la DGI, con la alcaldía, y eso, por ejemplo, permitió bajar en 3 días el tiempo que toma. Entonces hay medidas bien concretas que se pueden implementar para bajar estos tiempos. Permisos para desarrollar actividades, licencias que debe otorgar en algunos casos el Estado, en otros las alcaldías. En esta indagación que hicieron ustedes, que entiendo que entrevistaron a una serie de abogados o empresarios que están haciendo gestiones, ¿cuánto captaron en relación a la fluidez de este proceso? Es decir, hay mucha discrecionalidad, hay coimas, hay un proceso abierto, transparente. ¿Cómo funciona? En este caso, como estamos comenzando a trabajar en el tema, solo identificamos esos dos temas, ¿no? La formalización de empresas y el pago de impuestos. Y vamos a ver si en el futuro tal vez podríamos analizar otras partes de la tramitología. Y en el pago de impuestos, por ejemplo, hay un tema que está pendiente de resolución en estos meses entre diferentes empresas del sector privado y la Dirección General de Aduanas, que tiene que ver con la devolución de impuestos. El domingo pasado, en el programa de esta semana, José Adán Aguirre decía que son varios miles de millones de córdobas que están pendientes de devolución. ¿Cuál es la causa de la traba? Pareciera que la DGI tiene una capacidad limitada de realizar las auditorías y, en consecuencia, el segundo desembolso que se suele realizar a los exportadores que tienen derecho a este tipo de devolución suele atrasarse. Ahora, hay otros temas que ustedes han estudiado que no fueron presentados el día de hoy, que tiene que ver con otras cosas que le preocupa y le interesa a los ciudadanos: la seguridad jurídica, el comportamiento del Poder Judicial, la incidencia que tiene la partidización del Poder Judicial en la toma de decisiones, y por otro lado el estado de los derechos de propiedad, lo que pasa en el registro, el nivel de acceso a la información que hay en el registro. Esos estudios ya lo terminaron, pero no se ha divulgado todavía. Exactamente, eso ya está incluido en el informe, pero lo vamos a presentar, o sea, ya está divulgado,
pero lo vamos a presentar el 23 de enero. La idea que tenemos es buscar hacerlo como una forma de panel, donde tengamos representantes del gobierno y del sector privado, uno y uno para cada de los temas, y poder tener un diálogo precisamente con miras a buscar cómo se mejoren estos temas. Pero, ¿cuál es la conclusión más importante, si se puede adelantar? ¿Qué dicen los abogados que realizan trámites, que están enfrentando situaciones con el Poder Judicial? Por una parte, observamos una agilización. Por ejemplo, el nuevo modelo de gestión de despacho judicial parece que ha agilizado los procesos. Sin embargo, todavía los abogados no han sentido el efecto. Al menos una encuesta que realizamos entre abogados de todos los departamentos del país nos indica que en su percepción todavía toma mucho tiempo. Entonces, habría que ver con el tiempo si esto va cambiando. El otro tema que los abogados mencionan es el tema de la independencia judicial, donde por un lado observamos que se ha avanzado con los nombramientos, donde los concursos de oposición, que son estos exámenes para escoger los mejores jueces, ya se están implementando y ya hay más de 30 jueces y magistrados que han sido seleccionados de esta manera, pero todavía en los abogados no se refleja esto. Entonces, esto es algo que con el tiempo hay que analizarlo para ver cómo van cambiando las percepciones. Ahora, en este proceso, ¿es posible, sobre la base de este estudio, establecer si en Nicaragua hay o no tráfico de influencia en la justicia? Nosotros no podemos ir a este detalle. Pero no es eso es algo importante para los empresarios. Y pregunto esto porque aquí uno conversa con empresarios y siempre es muy común que la gente está tocando puertas que no son necesariamente los administradores de justicia. Algunos bandos de Bayardo Arce, que es el asesor económico de la presidencia, a buscar soluciones de problemas. Otros bandos del magistrado Rafael Solís. Y si andan buscando otros caminos es porque algo ocurre en el proceso de, digamos, institucional de administración de la justicia. Sí, nosotros no conocemos de esos casos, pero sí en las entrevistas y las encuestas reflejan que hay discrecionalidad a veces en la parte judicial. ¿Cómo se vacuna el sistema judicial frente a la discrecionalidad? Eso requiere varios aspectos, ¿no? Primero, voluntad política de todos los involucrados y por otra parte, mejor selección de jueces, ¿no? Pero en el fondo es un tema que requiere una voluntad de todos los involucrados, ¿no? Desde la parte gubernamental, la parte judicial, hasta del mismo sector privado. Una última cosa, para volver a un tema anterior, pero que es importante, las aduanas centroamericanas. ¿El proceso de integración aduanera está finalmente llegando a su punto último o está estancado? Lo que nosotros observamos es sobre todo un enfoque en la armonización entre las diferentes aduanas. Todavía no observamos un esfuerzo hacia una unión aduanera completa, digamos. Ahí parece que la cosa va un poco más lenta. ¿Y eso es un problema técnico o político de los presidentes, de los gobiernos que tomen una decisión? Pues al final todo es político. Pero lo importante es que mientras tanto se avance lo más que se pueda en la armonización a nivel regional e incluso entre las diferentes instituciones nacionales. Gracias a Jauke Mas y al doctor Carlos Muñiz por sus consideraciones sobre este informe, o este adelanto, mejor dicho, del informe de FUNIDE sobre la institucionalidad económica y las proyecciones de la economía el próximo año. Vamos a una pausa, regresamos con el problema de la legalización de los servicios de energía para decenas de miles de personas al entrar en vigencia el artículo 236 del Código Penal que establece